Apuesto que en diferentes ocasiones has sentido que has tenido una vida en otra parte, pero no sabes ni cómo te diste cuenta. Hoy en Alquimia Personal vamos a hablar precisamente de la influencia de las vidas pasadas en tu vida presente. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, un tema que a mí me enloquece y es la influencia de las vidas pasadas en tu vida presente. Pero no es solamente si vamos a entrar a debatir si existen las vidas pasadas. Tú que ya llevas escuchando este podcast por un tiempo, sabes que hay episodios donde he trabajado acerca de las vidas pasadas, entre esos el episodio Regresión a vidas pasadas y por qué creo en vidas pasadas. Hay otros, pero yo creo que si todavía tienes dudas, puedes referirte a estos dos episodios donde hablo de las vidas pasadas. Antes de entrar en materia, quiero recordarte que en septiembre comienza el segundo y último programa o apertura al programa de la intuición. Y si tú estás interesado en recibir la información, entonces aquí en las notas del episodio te voy a dejar el link para que entres a la lista de espera. ¿Por qué? Porque antes de hacer el lanzamiento del programa, que será a finales de septiembre, voy a permitir la inscripción adelantada de las personas que pertenecen a la comunidad de alquimia. Esto te va a dar la oportunidad de entrar al programa con un bono que pronto estaré anunciando. Así que anímate, entra a la lista de espera y te dejo toda la información aquí debajo para que te inscribas. Antes de comenzar, voy a obviar que tú crees en las vidas pasadas. Ya en esta comunidad sabemos que existe esta gran parte de nosotros que es multidimensional. Esta parte multidimensional quiere decir que estamos en diferentes dimensiones o que podemos accesar diferentes dimensiones. Por ejemplo, cuando está uno en una dimensión diferente, cuando tú te sientas acá, por ejemplo, estás haciendo una meditación y resulta que te fuiste tanto en esa meditación que llegaste a ver tu propia imagen en otro país o en otro estado, bajo otra, profesión, y tú empiezas a pensar y a darte cuenta y a sentir cosas que ni te imaginabas, pero todavía estás en esa meditación. Es cuando te das cuenta entonces en ese momento que, a pesar de que estás en esta tercera dimensión, al haber ido a través de la hipnosis o, en este caso, de la meditación, que es el ejemplo que estamos poniendo, tú alcanzaste otra dimensión donde tú podías ver esa vida que estabas teniendo. Y eso que decir estabas teniendo puede ser hasta equivocado porque como somos multidimensionales quiere decir que existen vidas paralelas y múltiples dimensiones todas en este mismo presente, de manera tal que pudiste accesar esa vida. Lo que pasa es que desde pequeños se nos enseña que el tiempo es de una manera diferente a cómo realmente opera fuera de las dimensiones básicas en donde estamos, una de ellas la tercera, y que a la hora de la verdad el tiempo no existe. Vamos a ver lo que nosotros generalmente sabemos acerca del tiempo, y es que en realidad yo no conozco una cultura en la cual no se enseñe desde temprana edad que el tiempo es real. Siempre se nos dice, mire el tiempo, ponga atención, hay que estar a cierta hora, relojes hay por todas partes. Pero el tiempo realmente es un concepto que se ha creado para ayudarnos a organizar la realidad que nosotros percibimos. Y esta idea o esta propuesta del tiempo la han metido en todas partes, es decir, no hay un idioma que no tenga concepto de tiempo. No hay una enseñanza que no tenga el concepto del tiempo. Entonces, constantemente se está referenciando el tiempo y se le está dando validez.
Y a la hora de la verdad, si el tiempo no existiera, en la manera como lo han incrustado en el idioma, en las enseñanzas culturales, en fin, entonces perdería su validez porque no tiene significado. Pero le damos el significado a través del uso del idioma y de las circunstancias que nos hacen depender de este tiempo. Entonces, mientras que dure, por ejemplo, este uso del tiempo, y a medida que nos veamos influenciados por hay que llegar al trabajo a cierta hora o por actividades que tienen que preceder unas a otras, esto va a sonar un poco extraño, nos vamos a ver en necesidad de usar el tiempo. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene una experiencia a la cual uno no le une esa parte del tiempo, no habría entonces una distinción entre pasado, presente y futuro, sino que solo habría una ilusión de lo que está sucediendo en un momento y la realidad es que todo sucedería como que ya aquí. Además que no habría un sistema de organización. Imagínate uno ir a trabajar y que no tenga horario de entrada ni horario de salida. Además, ¿cómo harían las personas, por ejemplo, para todas verse al mismo tiempo? Mira que ahí lo estoy usando porque hace parte de nuestro lenguaje. O para coincidir en un punto y puedan darse cosas como atención al cliente o que las personas puedan ir a comprar, porque imagínate una persona o una tienda sin una referencia de tiempo que esté abierta a toda hora, aunque eso está sucediendo últimamente. Imagínate que pueda ir a comprar a las 12 de la noche en cualquier mall. Es extraño. Por eso el tiempo es un concepto creado por el hombre para organizarse. Y la única razón por la que existe es que haya una distinción entre pasado, presente y futuro. Y Einstein lo dijo también dentro de las cosas que hablaba, que si no hubiera tiempo, entonces todo estaría pasando aquí, ahora y ya. O sea que el uso del tiempo nos ayuda a que todo nos suceda a la vez o a que no estemos descoordinados de lo que está pasando y podamos coincidir en un momento. Mira que la palabra momento también se refiere al tiempo. Y así podamos o salir juntos, o comer, o hacer trabajos juntos. Es decir, necesitamos coincidir con algo o alguien y por eso es que se usa el tiempo o necesitamos organizar la vida y por eso existe la estructura del tiempo. Bajo este punto de vista, entonces la pregunta ¿es posible que hayas tenido muchas vidas? Y sí, sí es posible. Lo que pasa es que no las llamaríamos vidas pasadas, sino vidas simultáneas. Aunque muchas veces uno va y se hace una regresión y es una regresión a vidas pasadas. Pero todo sucede en este mismo momento. Entonces, cuando uno mira el tiempo, se da cuenta que es algo que uno ha construido o que hemos construido y que nos sirve para organizarnos, pero que todo sucede aquí y ahora. Y ahora pasemos a ¿qué es exactamente esta relación entre la influencia de las vidas pasadas y tu vida presente? Voy a invitarte a que observemos la mente y lo que guarda. ¿Por qué? Porque no habría influencia de otras vidas si nosotros no guardáramos nada con la mente. Es decir, si solo viviéramos en el presente, pero no hubiera una manera de recolectar todas esas experiencias, la mente consciente, subconsciente, no tendrían las diferentes funciones que en este momento sabemos y que tienen. Me explico. La mente consciente, tú sabes que está presente en este momento y generalmente opera a través de ondas del cerebro que son más beta y de una longitud de onda y de una vibración diferente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de accesar el subconsciente, estamos bajando las ondas del cerebro y nos estamos yendo hacia alfa, teta, delta, otro tipo de ondas. Entonces, la mente, y estamos hablando aquí de mente consciente y subconsciente, guarda todo lo que sucede. La mente consciente nos sirve para operar muy poco, 10%, pero es como quien dice a la que creemos que está a cargo, pero no es cierto. Y la mente subconsciente es la que guarda toda la información y que va por detrás de bambalinas, como muchas veces me has escuchado decir en el podcast. Esta mente subconsciente tiene un trabajo de archivador.
Es decir, es aquella persona en la biblioteca donde sabe exactamente cuál es el libro que necesitas y dónde estás. Lo que pasa es que no se puede accesar conscientemente. De alguna manera hay que llegar a esta información en el subconsciente para darse cuenta que es todo lo que uno ha experimentado, vivido, pasado. Es decir, el subconsciente tiene una labor hermosa y es la de guardar y archivar esas memorias de lo que te ha sucedido a ti en cualquier momento presente, de manera tal que la fuerza de lo que sucede, cómo sucede y cuán queda impregnado en tu subconsciente, en ese archivador gigante, depende de las emociones que tú has sentido en ese momento en que viviste la experiencia. Entonces el subconsciente es el que guarda todo esto, es el repositorio. Y quiere decir que tus otras existencias se encuentran también almacenadas en esta parte subconsciente, es decir, que las puedes accesar a través de este archivador. Y cuando una experiencia subconsciente la traes sin querer porque viene de manera subconsciente, es porque ha tenido una mella tan fuerte que se está, como quien dice, mezclando en este momento en tu vida presente y que no debería pasar. Aunque aquí hay algo importante que hay que decir, y es que de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento, el velo se está afinando más, es decir, se está haciendo más delgadito, y esto quiere decir que tú en este momento tienes la capacidad de accesar mucho más aquellas vidas que están guardadas en tu mente subconsciente. Y se están filtrando para muchas de las personas que ya han comenzado el camino de transformación a través de hacer meditaciones constantes. Quiero decir que ya se pueden caracterizar como personas que son personas que meditan a diario, o digamos 5 de los 7 días a la semana. De alguna manera están cambiando su mente. Y al cambiar su mente están, como quien dice, avanzando en la calidad del software que tienen. Esto suena extraño, pero es así. De manera tal que como el velo se está haciendo más delgado y al mismo tiempo están ejercitando su mente de una manera diferente, ya sea por la meditación, por el mindfulness, por las actividades que tienen de estar en silencio, por los caminos que recorren en naturaleza y están callados, todo este tipo de cosas hacen que tu mente subconsciente y que tu mente consciente cambien de alguna manera, porque todo esto se refleja en lo que tú tienes en tus neuronas. Ya se ha comprobado que cuando tú meditas, por ejemplo, pones a todos tus células, órganos, tejidos como en un espacio de hibernación. Y esto lo que causa es cambio positivo dentro de las células, tejidos, órganos, átomos, en fin, toda la parte de tu cuerpo. Y lo debí haber dicho en orden, pero no lo dije en orden. Y de esta manera tú estás cambiando para bien en el momento en que tú te das ese espacio. Pero aparte de esto, ya entonces sabemos que esa mente subconsciente guarda la información. Bueno, y eso también se puede comprobar en los libros de Vida entre Vidas y de Michael Newton, que dijo muy claramente y escribió en sus libros que todas las personas a las que les había hecho seguimiento en hipnosis se dio cuenta, bueno, la mayoría, las pudo llevar a un punto de vida pasada entre comillas, y que reflejaron experiencias que estaban teniendo en esas otras vidas. De manera tal que ya sabemos entonces que todo queda guardadito. Ahora, si vamos a hablar de cómo tú has tropezado con otras vidas sin darte cuenta, te voy a invitar entonces a que mires hacia atrás. Y yo estoy seguro de que has tenido esta experiencia. En este momento vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ay, no, esa maravilla que yo siento cuando me voy a comer, por ejemplo, un sushi o un sushi, como le dicen en Colombia, o en otras partes del mundo, cuando pongo un pie en una tierra que yo nunca había llegado. Por ejemplo, digamos que te fuiste para México y te bajaste del avión y tú dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo una opresión en el pecho o una expansión en el pecho que yo no sé por qué me sucedió esto, me siento como si yo estuviera volviendo a casa. Bueno,
Si tú has sentido este tipo de cosas, o de pronto puede ser no solo con viajar ni con comida, digamos que tienes un objeto en tu casa que una vez compraste y no sabes ni por qué, que te lo encontraste en una de esas mercaditos de pulgas y eso te llamó y te llamó y te llamó y tú te quedas muchas veces con ese objeto en la mano y no sabes ni por qué y te da felicidad y te llena de tranquilidad. Eso podría ser otro ejemplo. O digamos que tú de vez en cuando sientes que se te vienen imágenes. Esto es con personas que ya han experimentado un poco más la meditación. A mí me sucede esto, la meditación, y han logrado conectarse más con su parte intuitiva, que llegan imágenes y uno no sabe ni de dónde ni por qué, pero uno sabe que fue uno o que es uno en otra existencia y en otra vida, o que un sentimiento lo acoge a uno y uno no entiende de dónde viene ese sentimiento y esa emoción. Muchas veces la conexión no se hace y eso es cuando otras vidas, sin darse cuenta, la persona está permitiendo que se filtren. A ver, en una de las pasajes que acabo de leer en el libro que les venía contando, que me lo estoy no leyendo sino escuchando, de Arpas Eternas, a Yeshua lo llevan al monte Carmelo porque necesitan, así lo dicen en el libro, necesitan que se afiance su personalidad. De manera tal que estaba viviendo episodios de melancolía, por ejemplo, cerca de las mañanas. Bueno, cerca no, en las mañanas cuando se levantaba, resulta que se iba solito para afuera antes de desayunar. Y el papá, José, se supone que en esta lectura lo dicen así, era una persona severa pero muy justa y buena. Decía que, bueno, que todos tenían que sentarse y desayunar juntos y todo el cuento. Y a Yeshua nunca lo encontraban. Entonces él le construye a su madre una tira que la pasa por los árboles, en fin, y de manera tal que él se va a estar en silencio y cuando la mamá lo necesita, hacer un secreto entre los dos, ella jala esta tirita y él sabe que tiene que regresar a la casa. ¿Por qué hace esto él? Porque él siente la necesidad de estar en silencio y a veces se siente melancólico. Entonces no es como otros niños que le encanta siempre, esto no es en todos los momentos, pero en algunos momentos no quería levantarse a jugar o levantarse a correr con otros niños, sino que se sentía melancólico y se quedaba en su habitación acostadito en la cama. Bueno, esto con un niño de 8, 9 años, esto no es normal. Estos quieren salir corriendo y sobre todo cuando son varones y montarse encima de los árboles y enloquecerse. Bueno, él no era así, de tal manera que esas emociones y esos sentimientos podían ser representaciones y emociones de otras vidas que se presentaban o se filtraban en ese momento en la vida de él. Lo que pasa es que él era un espíritu muy avanzado y eso le sucedió en una época en que a la gente generalmente no le pasaba eso. En este momento y en esta época que hemos llamado la época pues, de ahora, el presente, en el año 2024, no escuches lo más seguro historias de este tipo, pero yo te voy a invitar a que te mires. Si tú estás pasando por una situación en que te sientes muy melancólico y esta es la clave y no sabes por qué, o te da un dolor en cierta parte del cuerpo a cierta hora, ojo que esto es importante, a cierta hora y en un lado específico y no hay razón de ser, o te coge un abatimiento tremendo y nace de la nada porque no hay razón aparente o lógica, comienza a comprender que puede ser que una vida pasada se esté filtrando en tu vida presente. Yo sé que esto suena muy loco, pero es muy posible. Y es así como tú te has tropezado con otras vidas sin darse cuenta. Por eso hemos escuchado de casos de una persona que tenía un dolor increíble en el hombro y después de haber ido a una regresión hipnótica de vidas pasadas, la persona fue capaz de entender que había vivido o que se había visto, porque se ve muchas veces la persona, en una situación donde lo habían apuñalado precisamente en ese lado. Y al traer esto a la mente consciente, muchas veces, la mayoría de las situaciones, se subsana el problema. No siempre, pero sí se ayuda muchísimo. Ahora que ya sabemos esto,
vamos a preguntarnos por qué se presenta una vida pasada en el presente. Y esto yo creo que es una de las cosas más lindas que pueden suceder. Hace pocos días estaba teniendo una sesión de ancestros con una persona que yo dije que tenía que hacer un episodio del podcast con la historia de ella porque fue muy interesante. Y dentro de las cosas que conversamos fue que ella siempre había vivido con una sensación de no pertenecer. Y cuando obviamente le hice la sesión de ancestros y le miro cuál es su sentido de pertenencia en la familia en donde está, le salió obviamente que ella había sido rechazada y que no pertenecía en esa familia. En el caso de ella había sido con experiencias de otros familiares que estaban a través de ella influenciando este tipo de emoción y de sentimiento, pues para que se sane en la familia. Pero he conocido personas que se sienten de esa manera y toda la vida viven así y no saben por qué. Esto puede ser que esta vida pasada se está filtrando a través del velo y llega a esta vida presente. Y esto es según lo que he experimentado en las consultas de alquimia. Yo esto no lo he visto escrito en ninguna parte, ni tampoco me lo han enseñado en ninguna de las clases de bioenergética o de radiestesia o de hipnosis. Esto es lo que he experimentado a través de las prácticas que he hecho y de lo que he visto de parte del trabajo de los esenios. Y es que las vidas pasadas se pueden filtrar primero porque la parte física de la persona está débil. Quiere decir que no tiene su energía completa como debió haber llegado a la vida presente. Segundo, también puede darse porque el velo está muy liviano, pues muy finito en este momento y hay como quien dice un desorden porque la capacidad de la persona que tiene en este momento es fuerte para conectarse de manera intuitiva con otras vidas. Esto sí no lo he escuchado en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Que he visto que hay personas que están sufriendo situaciones o que vienen experimentando situaciones de un dolor sin sentido y que puede venir de una vida pasada porque se está filtrando en esta vida. ¿Por qué lo sé? Porque van y se hacen exámenes y no muestra que tenga ningún problema. Ahora, otra persona que estuviera escuchando lo que estoy diciendo podría decir, Marce, eso puede ser una enfermedad psicosomática, porque como no se le manifiesta nada en los exámenes, puede que la esté creando con su mente y se le está manifestando en la parte del cuerpo. Sin embargo, yo te invito a que mires la posibilidad de una vida pasada o paralela, porque estas se filtran en tu vida corriente, presente, sobre todo, y esta yo creo que es la razón principal, sobre todo si hubo una muerte abrupta o si hubo un ciclo, un tema o algo que no se logró solucionar. Y esto sí que es bien importante. Si hubo una experiencia muy fuerte, digamos que la persona murió degollada o que murió en el campo de batalla y que con una flecha y que no se lo esperaba, este tipo de muerte causan problemas que hacen que la persona salga de su cuerpo rápidamente y no tenga tiempo muchas veces de darse cuenta qué sucedió. Esto pasa mucho con los accidentes de tránsito también. Y esto no da tiempo a que la persona se prepare. Por eso, por ejemplo, una persona que ha muerto a través de una enfermedad terminal, pues tiene tiempo de hacer las paces con todo el mundo, de darse cuenta a quién pedirle perdón. ¿Por qué? Porque así es. Uno se va dando cuenta de su humanidad y va comenzando a organizar su vida. Al menos esa fue la experiencia que yo tuve con mis dos padres que fallecieron de cáncer. Y eso no es lo mismo que puede hacer una persona que fue cogida por sorpresa o que tuvo un accidente o que la mataron, por ejemplo, en una cosa o en una situación difícil. Cuando esto sucede, hay mucha energía y emoción en muchas circunstancias que queda acumulada en el campo energético y memorias fuertes que quedan en la persona en su subconsciente. Y de alguna manera, cuando se presenta
es porque hay necesidad de cerrar capítulo, de sanar o de integrar esa energía que está por ahí esperando a que le den el cierre. Aquí viene algo a lo que voy a llamar bastante la atención y es cuidado con las creencias limitantes. Si estás escuchando este episodio y ya vas a pensar, no, uno que va a vivir más vidas, nuestras almas no pueden tener más de una vida y a mí me han enseñado toda la vida a través de mis creencias religiosas que esto no existe. Esto va a limitar la oportunidad de tener sanación que necesites en este momento o simplemente integración con esa experiencia que se viene presentando pero que tú no sabes por qué. Hay algo que es increíble para mí y que es muy interesante acerca de las vidas pasadas y es que realmente influyen en el presente, para bien y para mal. Yo creo que generalmente para mal porque tú no te has dado cuenta de que están presentes y que las tienes que organizar. Y cuando uno dice que es para bien es porque uno ya va con el chip un poquito más adelantado y dice, no, esto tiene que venir de algún espacio o de algún ámbito que no es precisamente el ambiente físico normal en el que yo me desenvuelvo. Entonces ya ahí hay una mente abierta y hay una experiencia de vida diferente, que es un recipiente más amplio para venir y sanar lo que se está presentando. Las vidas pasadas también pueden moldear nuestras creencias limitantes porque afectan nuestras relaciones e incluso pueden generar algunos de los miedos que tenemos. Y la prueba más fehaciente que tengo de esto es cuando estábamos aprendiendo hipnosis para fobias, para dejar de tener fobias. No se sabe la persona de dónde tiene esta fobia, por ejemplo, de montarse en un elevador, pero la tiene. Y resulta que uno logra hacer que la persona vaya bajo hipnosis y quitarle ese miedo. Ahora, no siempre que se hace una sesión de hipnosis, la persona logra ver de dónde viene esta fobia. Generalmente uno hace el trabajo para que la persona se quite la sensibilidad a esa situación que ya no quiere vivir más. Pero también es posible que se pueda hacer hipnosis regresiva para llegar a la raíz del problema. Entonces, son dos tipos de hipnosis, pero ambas pueden ser efectivas para trabajar en el problema que la persona tiene. Ahora, si uno no está seguro de esto, no, a mí yo no sé por qué me pasa esto, puede ser que entonces se esté filtrando esa vida pasada sin uno tener un gatillo. Pero yo te invito a que mires si tienes desencadenantes. Y los desencadenantes son situaciones, emociones, personas, lugares o circunstancias que hacen que ese miedo, esa sensación, esa emoción llegue y se tome todo tu cuerpo. Y probablemente están relacionados con algún trauma que experimentaste hace muchas vidas. Yo creo que muchas veces he dicho acá que yo juro que yo en alguna vida morí degollada. Y precisamente uno de los trastornos más difíciles o que se me han presentado más es con el quinto chakra, precisamente con las cervicales. 3 y creo que es 3 y 2. Y es precisamente la parte de atrás del cuello. Y yo recuerdo cuando estaba recibiendo una vez sanación energética con una persona que estudió el método Yuen. Y yo charlando le dije, no, es que yo creo que yo siento que yo fallecí anteriormente en una vida pasada degollada. Y me miró y se rió y dijo, lo más probable es que así haya sido, si eso es lo que uno siente. Ahora, recuerden pues que la idea no es crearse películas y montarse películas acá, pero sí es comenzar a unir cabos, porque yo creo que uno es capaz de empezar a encontrar las soluciones a las cositas que se están filtrando. Ahora, podemos tener problemas para liberar estos miedos si no los superamos de una manera súper efectiva y si no empezamos a ponerlo el foco. Y por eso es que la terapia de regresión es tan eficiente y es tan beneficiosa. Y muchas personas han superado esos miedos y los problemas con cosas que no tienen idea de dónde viene a través de estas terapias de regresión. Y por eso es que uno tiene que abrir la mente. Por último, voy a poner el foco en algo que ha sucedido y que me ha sucedido a mí personalmente, y es
que uno empieza a experimentar situaciones o dolores o algo que uno sabe que no tiene causa, pero no desde que era pequeñito, o sea, que uno haya tenido esa deficiencia o esa intervención de otra vida pasada desde que está pequeño, sino que de pronto, desde algún momento de su vida, esto se empieza a presentar y uno no sabe por qué. Esta también puede ser un desencadenante que está llegando a tu vida en este momento y puede ser una situación que se presenta en cualquier momento, o que hay algunas personas que han vivido experiencias tan difíciles y tan en shock, como por ejemplo cambiar de país, como por ejemplo perder un ser querido en un accidente fuerte, o que pierdan no solo un ser querido sino dos, que esto causa un shock tan fuerte a la persona que se vea en experiencias que ella nunca antes ha tenido. Estos son desencadenantes que te empiezan a mostrar en dónde hay que poner atención y dónde hay que poner el foco. Ahora, si uno sabe que la situación difícil o que la tristeza se le está presentando pues por la pérdida de la pareja o de los familiares por el accidente que tuvo, pues eso no tiene la relación. Pero a veces se estruja tan fuerte al cuerpo y a la mente y al espíritu, en este caso al alma sería mejor decirlo, que es importante que nos demos cuenta que eso es como una mini noche oscura del alma, que lleva a la persona a shock. ¿Y qué hace? La persona empieza a experimentar situaciones, emociones y dolencias que antes no tenía. Entonces, a mí me gusta mucho llevar un librito donde uno va escribiendo qué es lo que le va pasando, por qué está sintiendo esto, de dónde viene y sobre todo con fechas. Porque uno cree que todo es normal y que la vida pasa ahí bien, pero resulta que en este momento yo sé que nos estamos observando mucho más y que somos seres súper capaces de darnos cuenta dónde están las congruencias y dónde están las disonancias. Y a lo que se nos llama en este momento en la vida es a ser congruentes. Cuando hay disonancia en algún momento de tu vida, esto también puede causar la llegada de partes de vidas pasadas que se filtran para llamarte la atención y decirte, vea, aquí hay que cerrar. Y entonces no es sino entrar a suturar como lo haría un gran tejedor. Ahora voy a responder algunas preguntas que me han llegado. Judith me dejó una pregunta, pero te voy a sugerir que la dejes como comentario, de manera tal que yo lo pueda ver y allí lo pueda responder específicamente. Y la otra manera como puedes hacerlo es escribiéndome a hola@alquimiapersonal.com y allí te respondo directamente la pregunta que tienes, Judith Lozano. Aquí me llega un comentario y también es una pregunta y me dice, es María y dice, hola Marcela, empecé hace unos días a escuchar tus podcasts y siento que estoy en un despertar de todo lo que hablas. Siento o tengo conocimiento, pero a la hora de poner todo en práctica me desbordo o enojo con cosas muy sencillas. Tengo un par de preguntas. Con el tema de fuga de energía, que trato una cesárea y una cicatriz de niña de 3 puntos en la cabeza. Me imagino que está preguntando qué pasa con eso. Otra, realicé un aborto ya teniendo conocimientos de varias de estas cuestiones. ¿Cómo puedo sanar esto en mí? ¿O es por eso que ya en esta vida no puedo evolucionar y me siento que no logro conectar con mi parte espiritual? Por favor, si puedes guiarme o darme una pauta para ver por dónde arranco. Bueno, siempre, una cosa que te voy a decir, María, es que siempre hay posibilidades de evolucionar. Y el hecho de que ya estés escuchando este tipo de podcast y que lo más seguro que visitas otras páginas de otras personas, quiere decir que vas encontrando que hay necesidad de organizar en el camino. Nunca la energía suprema voltea su atención o la cabeza cuando ve que nosotros estamos intentando. O sea que sí hay necesidad de organizar, claro, y de autoobservarse. Y hay que comenzar de un punto muy sencillo y es entendiendo cuáles han sido nuestros errores, no para culparnos, porque la culpa nunca lleva a nada bueno, sino para ver cómo podemos organizar. En cuanto a la fuga de energía, sí se puede presentar por cesáreas, abortos, cicatrices, raspaduras, todo este tipo de cosas, y eso se organiza generalmente con una sesión de balance de chakras, pero los balances de chakras yo no los hago separados de las sesiones de alquimia.
porque un balance de chakras solo no es tan efectivo como puede ser con la sesión de alquimia, en donde la energía me lleva directamente a mirar en qué hay que trabajar en ti. Eso puede ser parte de la primera solución. Y cuando te enojas o te desbordas, simplemente lo que hay que trabajar es en el autocontrol. Sin embargo, si encuentras que tienes mucha dificultad, a pesar de que ya sabes cuál es el problema y cuál es el gatillo, recomiendo que hagas hipnosis. La hipnosis te acompaña y en muchas ocasiones son varias sesiones para que puedas organizar la parte subconsciente. Muchas veces no sabemos cuáles son los gatillos, obviamente, y seguimos cometiendo los mismos errores. Por eso trabajarle al subconsciente es tan importante. Y la última pregunta que ella hace, que no la había leído aquí, es que, y puede ser que haya sido alguien mucho más espiritual en otra vida y me siento en el primer escalón del despertar. Recién hace poco, con 42 años, logré entender, perdonar a mis padres y comprender eso y me siento tan abajo espiritualmente. Besos de Argentina. No tienes por qué sentirte abajo, eso es una parte de la mente racional. Y estamos entendiendo precisamente en el episodio de hoy que somos seres multidimensionales. Lo primero es no darte látigo. Lo segundo es felicitarte por haber pasado el proceso de perdón con los padres y soltar. No volverte a pegar de eso porque no tiene sentido. Y lo tercero, comenzar a trabajar en lo que estás necesitando. Sé que en Argentina hay muchos terapeutas que son muy buenos. No conozco uno específicamente que te pueda recomendar, pero sé que Argentina es un país súper avanzado para estos temas espirituales. Entonces, pídele al universo abrirte y encontrar la persona con la que puedas trabajar para que te ayude de ahora en adelante en todo tu proceso. Ahora sí, hemos terminado y recuerda que aquí debajo en las notas del episodio te dejo el link a la lista de espera para el último programa de este año de la intuición. Voy a agregarle algunas cosas, voy a cambiar algunas cosas, así que además voy a adicionar una reunión más. Son 8 reuniones en vivo esta vez para que te animes y estés esperando toda la información para la preinscripción del programa de la intuición que comienza en septiembre del 2024. Nos vemos entonces la próxima semana.